La mayoría de las noches en el hospital transcurren como un río estancado, con un silencio roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el eco lejano de pasos cansados. Pero esa noche fue diferente desde el principio. Había algo en el aire, algo pesado, opresivo, que hacía que incluso los pasillos más anchos se sintieran claustrofóbicos. Estaba sentado en la sala de descanso, con un café frío en una mano y un expediente en la otra, cuando sonó la alarma. Emergencia quirúrgica. Mi corazón dio un brinco, aunque después de 10 años como cirujano, creí haber dejado atrás la capacidad de sorprenderme. Me equivoqué. La paciente llegó en una camilla, cubierta de sangre y tierra, como si la hubieran desenterrado de algún lugar remoto. Las heridas eran profundas, desgarradas desde adentro hacia afuera, como si algo hubiese intentado abrirse paso fuera de su cuerpo. «Accidente automovilístico», murmuró uno de los paramédicos, pero sus ojos evitaban los míos. Había algo más, algo que no querían decir. Al entrar al quirófano, la atmósfera cambió. El aire era denso, casi tangible, como si algo invisible llenara el espacio. Aún así procedí como siempre. Rutina. La rutina era lo único que mantenía la cordura en este trabajo. La paciente estaba en shock, su presión arterial cayendo en picada. Ordené intubación y preparé el bisturí. Cuando abrí la incisión en su abdomen, lo vi. Primero pensé que era un coágulo inusual, pero entonces se movió. Un estremecimiento vivo, un retorcerse lento y antinatural. Era una criatura, una cosa que no pertenecía a este mundo. Su piel era translúcida, y dentro de ella pulsaban luces, diminutas galaxias que parecían bailar en una secuencia hipnótica y macabra. «¿Qué demonios es eso?», murmuró una de las enfermeras retrocediendo. No respondí, no podía. Mi mente luchaba por darle un nombre a lo que veía, por categorizarlo en algún rincón de mi conocimiento médico. Pero no había nada. Esto no era humano, ni animal, era algo más. La criatura parecía anclada a los órganos de la paciente, alimentándose de ella como un parásito. Cada vez que intentaba tocarla con el instrumental quirúrgico, emitía un sonido, un chillido agudo que resonaba directamente en mi cabeza. Entonces la paciente, que estaba completamente sedada, abrió los ojos. Pero esos ojos no eran humanos. Eran pozos negros, infinitos, y cuando habló, su voz no era suya. Era un coro, un eco de múltiples voces, guturales y alienígenas. «No puedes detenerlo». El quirófano se congeló. Mi equipo se quedó paralizado. Algunos dejaron caer sus instrumentos al suelo. Solo yo seguía moviéndome, aunque cada músculo de mi cuerpo quería salir corriendo de allí. Con un movimiento rápido, logré cortar la conexión de la criatura con el intestino de la paciente. Se retorció violentamente, su piel emitiendo destellos cegadores, antes de caer al recipiente quirúrgico. Por un instante, el quirófano se quedó en completo silencio, como si el mundo contuviera el aliento. Pero esa calma no duró. Las luces parpadearon y un zumbido profundo comenzó a llenar el aire. No provenía de ningún aparato. Era algo más, algo vivo. «Doctor, algo anda mal», dijo una de las enfermeras temblando. Antes de que pudiera responder, las puertas del quirófano se abrieron de golpe, y allí, en el umbral, estaban ellos. 2 hombres altos, vestidos completamente de negro, con rostros inexpresivos y movimientos que parecían demasiado perfectos. «Es suficiente, doctor», dijo uno de ellos, con una voz grave y mecánica. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté, pero ya sabía que no eran simples agentes del gobierno. El otro hombre sacó un dispositivo extraño de su bolsillo, y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba solo en el quirófano. La paciente, la criatura, mi equipo, todo había desaparecido. Solo quedaba el bisturí en mi mano temblorosa y el eco de aquellas palabras en mi cabeza. «No puedes detenerlo». Desperté en la sala de descanso, pero algo estaba mal. No recordaba cómo había llegado allí. Las luces fluorescentes parpadeaban, y el hospital estaba en un silencio demasiado profundo, casi antinatural. Miré el reloj, 3:17 am. El quirófano estaba vacío. El expediente de la paciente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Fui al despacho del director del hospital para exigir respuestas. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con algo que me heló la sangre. El director estaba sentado tras su escritorio, con los ojos fijos en algún punto invisible frente a él. Su rostro era una máscara de absoluta ausencia. Parecía respirando, pero no había vida en él. «¿Doctor Estrada?» Su voz era lenta, casi arrastrada, como si no le perteneciera. Intenté explicarle lo que había sucedido, pero cada palabra que pronunciaba se sentía como gritar en un vacío insondable. Su mirada no cambió en lo absoluto. «Debe descansar»,
Fue todo lo que dijo antes de levantarse y salir del despacho, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche el hospital no fue el mismo. Los pasillos, que normalmente estaban llenos del bullicio de enfermeras, médicos y pacientes, eran un laberinto de sombras. Cada esquina parecía ocultar algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. El aire estaba cargado como antes de una tormenta, y los susurros empezaron. Al principio creí que eran enfermeras hablando a lo lejos, pero los sonidos no tenían dirección. Eran voces bajas, guturales, que repetían mi nombre. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero no podía. Tenía que saber la verdad. Fui al archivo, buscando cualquier rastro de la paciente. Encontré su expediente, pero estaba incompleto. Solo un nombre, Ariadna Soto. Ninguna dirección, ningún contacto. Solo una advertencia escrita a mano en tinta roja. No procedure, intervención restringida. Fue entonces cuando vi algo que nunca debía haber visto. Al revisar las cámaras de seguridad, el video del quirófano mostraba lo que había sucedido después de que perdí el conocimiento. Los hombres de negro entraron al quirófano, acompañados de un equipo que no pertenecía al hospital. Llevaban dispositivos extraños, y uno de ellos usaba un aparato que emitía una luz azul brillante sobre la criatura. Esta se encogió y desapareció como si nunca hubiera existido. Pero lo que más me aterrorizó fue lo último que captó la cámara. Uno de los hombres miró directamente hacia la lente. Era imposible, pero sentí que me estaba mirando a mí, como si supiera que yo estaba ahí, viendo el video. Esa noche soñé con el parásito. En mis pesadillas crecía dentro de mí, consumiendo cada parte de mi cuerpo. Podía sentir cómo sus luces pulsaban bajo mi piel, cómo sus extremidades se enroscaban en mi columna vertebral. Al despertar, un dolor frío recorría mi abdomen, pero no había nada visible. El enfermero que estuvo conmigo en el quirófano, Hugo, no se presentó a su turno al día siguiente. Lo encontraron muerto en su departamento. El informe oficial decía suicidio, pero las marcas en su cuello no eran humanas. Parecían más bien garras. Decidí que debía guardar pruebas. Algo en mi interior, quizás una voz tan extraña como el susurro de aquella criatura, me impulsó a regresar al quirófano. Allí, en un rincón olvidado de la sala, encontré algo que los hombres de negro no habían llevado, un pequeño fragmento de la criatura, una especie de espina que aún brillaba débilmente en la oscuridad. Lo guardé en un frasco de formol y lo escondí en mi casillero, con la esperanza de que nadie lo encontrara. Pero al mismo tiempo sabía que ya no estaba seguro. Esa noche, al regresar a casa, sentí que algo me seguía. No era paranoia. Las sombras parecían más densas, más vivas. Y cuando cerré la puerta de mi departamento, escuché pasos fuera. Me asomé por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, había algo extraño en la luz que se filtraba por debajo de la puerta. Era como si las sombras se acumularan ahí, pulsando, esperando. En ese momento comprendí que no solo había encontrado algo que no debía, algo me había encontrado a mí. La paranoia era mi nueva compañera. Cada rincón de mi vida se había teñido de un miedo constante, como si el mundo que conocía se estuviera deshaciendo. Mis días eran largos y vacíos, y mis noches interminables. Los pasos fuera de mi puerta continuaban, siempre lentos, siempre deliberados, y aunque nunca veía a nadie, sabía que algo estaba allí. El frasco con la espina de la criatura se había convertido en mi obsesión. Lo estudiaba cada noche bajo una lámpara de escritorio, girándolo en mis manos, buscando respuestas en sus pulsaciones intermitentes de luz. Era como un código, un mensaje que no lograba descifrar. El brillo no era constante. Cambiaba según el tiempo que lo observaba, como si respondiera a mi mirada. A veces creía escuchar un zumbido bajo, como un canto lejano, apenas audible. Otras veces sentía que algo en mi interior resonaba con la misma frecuencia, como si la espina estuviera comunicándose con algo en mí. Una noche, mientras revisaba el frasco, mi teléfono sonó. El número era desconocido. Dudé antes de contestar, pero cuando lo hice, lo único que escuché fue una respiración profunda al otro lado de la línea. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Un susurro respondió. Era apenas un murmullo, pero entendí cada palabra. Ellos vienen. Devuélvelo. El teléfono se cortó, pero mi corazón siguió martillando en mi pecho. Esa misma noche mi departamento fue invadido. No hubo ruido de puertas forzadas ni cristales rotos, pero cuando desperté, sabía que alguien había estado allí. El frasco con la espina seguía en su lugar, pero había algo más, una nota, escrita con una caligrafía meticulosa en un papel blanco. El conocimiento tiene un precio. El silencio es más barato. Mi sangre se heló. Sabía que esta era una advertencia, pero algo dentro de mí se negó a ceder. No podía quedarme callado. Lo que había visto, lo que sabía,
Era demasiado grande para enterrarlo. Los días siguientes se convirtieron en un juego peligroso. Cada vez que salía del hospital tenía la sensación de ser seguido. En los reflejos de las ventanas, veía siluetas que desaparecían cuando me giraba. Los hombres de negro estaban cerca, vigilándome, esperando a que cometiera un error. Una tarde, después de un turno especialmente agotador, encontré un sobre deslizándose por debajo de la puerta de mi consultorio. Dentro había una fotografía. Era la criatura que había extraído del abdomen de Ariadna. Pero no era una imagen médica ni un registro oficial. La fotografía mostraba a la criatura en un laboratorio oscuro, rodeada de hombres con batas blancas. Las luces en su piel brillaban intensamente, y sus extremidades parecían más largas, más definidas. En el reverso de la foto había una dirección escrita: Callejón Quintero, número 37, medianoche. No sabía si era una trampa, pero no podía ignorarlo. Esa noche, armado con una linterna y más valor del que realmente tenía, fui al lugar indicado. El callejón estaba vacío, excepto por una puerta metálica al final. Al empujarla me encontré en un laboratorio improvisado, lleno de equipos que parecían salidos de una película de ciencia ficción. Pero lo más aterrador era el tanque en el centro de la sala. Dentro flotaba una criatura idéntica a la que había encontrado en el quirófano, aunque mucho más grande. Una voz resonó detrás de mí. «Sabía que vendrías, doctor». Me giré rápidamente y vi a un hombre mayor, con el rostro surcado de cicatrices y una mirada llena de secretos. «¿Quién eres?», pregunté retrocediendo un paso. «Alguien que también ha visto demasiado. Me llamo Calderón. Trabajé para ellos, hasta que decidí escapar». Calderón me explicó lo que sabía. Las criaturas no eran simples parásitos. Eran emisarios de algo más grande. Algo que acechaba en las profundidades del espacio. Un ser que no podía ser comprendido, solo intuido. La humanidad era solo otro anfitrión. Una especie que estas entidades usaban como puente para algo más oscuro, más definitivo. ¿Y los hombres de negro?, pregunté. Ellos no son humanos. Son constructos, piezas de un juego que no alcanzamos a entender. Su misión es simple: silenciar a cualquiera que interfiera. «¿Y tú, doctor, ya estás en su lista?». Antes de que pudiera responder, el laboratorio se estremeció. Las luces parpadearon y un zumbido profundo llenó el aire. Calderón me empujó hacia una salida trasera. «¡Corre!», gritó. Mientras huía por los pasillos oscuros, escuché gritos y sonidos que no puedo describir. Algo los había encontrado y sabía que yo sería el siguiente. Corrí por el callejón sin mirar atrás, sintiendo las sombras alargarse como garras que querían atraparme. El aire era espeso, irrespirable, como si el mundo estuviera colapsando sobre sí mismo. En mi bolsillo, la espina del parásito vibraba débilmente, un recordatorio constante de lo que había desatado. No volví a casa esa noche. Sabía que ya no era segura. Me refugié en un motel barato, con paredes cubiertas de humedad y un pestilente olor a tabaco rancio. Cerré todas las cortinas y empujé una silla contra la puerta, aunque en el fondo sabía que, si me encontraban, ninguna cerradura sería suficiente. A la mañana siguiente, un periódico en la recepción captó mi atención. En la portada, una noticia me dejó helado. Médico desaparece tras misteriosa muerte de enfermero. Era sobre Hugo y sobre mí. Mi rostro estaba en la foto, acompañado de un artículo que insinuaba mi implicación en su muerte. Me estaban borrando de la existencia. No podía confiar en nadie. Las cámaras de seguridad del hospital habían desaparecido. Los registros estaban alterados. Me di cuenta de que solo tenía una opción: contar la verdad, incluso si me costaba la vida. Guardé la espina en una caja sellada y salí con ella, decidido a encontrar a alguien que pudiera escucharme. Mi única esperanza era un periodista conocido por enfrentarse al sistema: Martínez, editor de una revista independiente que destapaba conspiraciones. Llegar a él no fue fácil. Las sombras me seguían, más palpables que nunca. En los espejos de los escaparates veía formas distorsionadas que parecían observarme, incluso en plena luz del día. Mi paranoia alcanzó su clímax cuando un hombre en traje negro se sentó frente a mí en el metro. No dijo nada, solo me miró fijamente hasta que bajé apresuradamente en la siguiente estación. Finalmente, llegué al edificio de la revista. Martínez era un hombre mayor, con un cigarro entre los labios y una mirada que destilaba desconfianza. «Espero que esto valga la pena, doctor», dijo, mientras cerraba las persianas de su despacho. Saqué la espina de la caja y se la mostré. Al principio me miró como si estuviera loco, pero cuando la luz comenzó a pulsar, su rostro cambió. Era la expresión de alguien que acababa de mirar el abismo. Le conté todo: la paciente, el parásito, los hombres de negro, Calderón, el laboratorio. No omití nada.
Martínez me escuchó en silencio, grabando cada palabra en un viejo magnetófono. Esto no es solo una historia, doctor. Esto es una sentencia de muerte, dijo finalmente apagando su cigarro. Entonces ya somos dos, respondí mientras mi voz temblaba. Esa noche, mientras Martínez y su equipo preparaban la publicación, se cortó la electricidad en todo el edificio. Las ventanas vibraron como si un viento invisible las sacudiera, y los gritos comenzaron en el piso inferior. ¡Están aquí!, grité agarrando la espina mientras Martínez sacaba un arma de un cajón. Los hombres de negro habían llegado. Se movían como sombras vivas, deslizándose por los pasillos, absorbiendo la luz a su alrededor. Sus rostros eran pálidos y deformes, como si fueran máscaras de carne. Dispararles no servía de nada. Las balas pasaban a través de ellos como si no estuvieran ahí. Corrimos hacia la imprenta, donde las primeras copias de la revista estaban siendo ensambladas. Si al menos una copia salía al mundo, habría esperanza. Pero las sombras eran rápidas, demasiado rápidas. Vi cómo uno de los asistentes de Martínez era arrastrado hacia la oscuridad, su grito cortándose en seco. Al llegar a la sala principal, Martínez me empujó hacia la máquina de impresión. ¡Termina esto!, gritó enfrentándose a las sombras con su arma inútil. Con manos temblorosas, inserté la última página del artículo en la máquina y presioné el botón de impresión. El ruido de los engranajes llenó el aire, un sonido mecánico y rítmico que contrastaba con el caos a nuestro alrededor. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la luz de la máquina las repeliera. Pero no era suficiente. Una de ellas alcanzó a Martínez y lo vi desaparecer en una explosión de oscuridad. Agarré la primera copia impresa y corrí hacia la salida. Afuera, la noche era fría y vacía, pero las sombras no me siguieron. Había logrado escapar, pero ¿a qué costo? Al día siguiente, la revista salió a la venta con el artículo en portada. Parásitos de las estrellas. El horror que el gobierno oculta. Pero nadie creyó la historia. Los medios oficiales la desacreditaron rápidamente, tildándola de teoría conspirativa absurda. Ahora, vivo escondido, moviéndome de ciudad en ciudad. Sé que los hombres de negro no han terminado conmigo. Los veo en los reflejos de las ventanas, en las esquinas de las calles. Pero también sé que la verdad está ahí afuera, impresa en esas páginas, esperando a que alguien la crea. A veces, por las noches, siento la espina vibrar en su caja, como un latido lejano. Y me pregunto si algún día, esa luz terminará por consumirnos a todos. Dale like si te ha gustado. Y no olvides suscribirte para más.